¿Alguna vez has oído de la noche en que las sombras cobraron vida en un pequeño pueblo de los Andes? Todo comenzó cuando una luna inmensa iluminó una figura espectral, arrastrando cadenas de historias ancestrales. Dicen los locales que esa noche, un viento helado recorría las calles, como la voz de sus ancestros advirtiendo de un antiguo espíritu hambriento de venganza. Una sensación de inquietud rompía el aire, y el sonido de los tambores en la lejanía parecía cobrar vida en cada latido. Esta leyenda urbanística, pese a sembrar miedo, no es solo un cuento. Según los más viejos del lugar, los espíritus protectores de su cultura ancestral se reencarnaban para ajustar cuentas. Así que, si alguna vez paseas por un pueblo viejo y sientes que algo no está bien, quizás sea más que solo tu imaginación valiéndose de un truco cruel. ¿Te atreverías a enfrentar esas sombras y descubrir su realidad? En un pueblo remoto, perdido entre montañas y niebla, corre la leyenda de un hombre que nunca debió volver. Se dice que una noche, mientras la luna brillaba con más intensidad que nunca, un joven aventurero se adentró en las colinas en busca de un tesoro oculto, un legado de ancestros. Todo el pueblo había advertido sobre los espíritus protectores del oro, entes que custodiaban el secreto con ferocidad. La osadía de desafiar lo sobrenatural se impuso sobre el miedo común. Al amanecer, el pueblo despertó con el eco de un grito desgarrador que descendía de las montañas. Algunos aseguran haber visto sombras arrastrándolo al inframundo. Otros vislumbraron un destello dorado en sus ojos, como si el oro lo hubiera consumido por completo. Sea como sea, nunca más se le vio. Desde entonces, los aldeanos cuentan historias en voz baja, mientras el viento susurra rumores de su presencia entre los árboles, un aviso perpetuo que recuerda que hay secretos que nunca deben desenterrarse. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las leyendas urbanas que nos aceleran el corazón? Imagina una noche sin luna, el aire helado golpea tus sentidos mientras caminas por un antiguo sendero. De repente, escuchas un murmullo en el viento, como si las piedras mismas quisieran contarte un secreto. Resulta que muchas de estas historias que nos asustan vienen de rituales ancestrales, transmitidos de generación en generación. Estos relatos nacieron en culturas antiguas que buscaban dar sentido a lo inexplicable. La leyenda del fantasma que ronda los caminos tiene sus raíces en mitos de protección, advertencia y desafío al más allá. La próxima vez que escuches un crujir en la oscuridad, recuerda, no son solo cuentos modernos, llevan la carga de una historia milenaria. Imagina estar en una cabaña vieja, crujiente, donde el viento parece cantar viejas historias. De repente, escuchas un murmullo suave que hiela la piel. No hay nadie. Así empieza nuestra historia con el legendario rumor del bosque. ¿Alguna vez te has despertado sudando después de una pesadilla pensando que esa figura oscura en la esquina de tu habitación podría ser real? Vamos, no te hagas, todos hemos pasado por eso. Ahora imagina que esa figura es un mito urbano, una leyenda que ha pasado de generación en generación, pero, ¿y si te dijera que esa leyenda, esa historia que te pone los pelos de punta, podría tener una pizca de realidad? Justo cuando pensabas que era segura, te encuentras con expertos que aseguran que ciertas historias se originaron en rituales ancestrales reales. Estos rituales, muchas veces envueltos en misterio y secretismo, contaban con detalles tan espeluznantes que fueron pasando al colectivo popular, transformándose en las leyendas urbanas de hoy. Y sí, esos momentos cuando tus abuelos te decían que había algo debajo de la cama, podrían tener más verdad de la que te gustaría admitir. Así que, la próxima vez que un escalofrío recorra tu espalda, recuerda, algunas historias nacen de lo que una vez fue muy real. Imagina dejar la luz encendida por la noche por una leyenda extraña que siempre has creído un cuento. La calle oscura se llena de sombras, el viento murmura secretos. Piensas que te persigue la Llorona, una figura que ha traspasado los límites del tiempo y la geografía. Su eco resuena en pesadillas modernas, capturando corazones con relatos de sus lamentos desesperados. La Llorona, con su vestido blanco y un grito desgarrador, ha inspirado películas, series y hasta memes, convirtiéndola en un icono pop insospechado. Las viejas historias se transfieren de generación en generación, mutando, influyendo en el arte y el entretenimiento global.
Mientras piensas en esto, entiendes que las historias que nos cuentan de niños, como la de La Llorona, moldean nuestras mentes incluso cuando ya sabemos que son leyendas. Sorprendente, ¿no? Quizás ahora prefieras dejar la luz encendida un poco más. Imagina estar solo en una carretera a medianoche y escuchar un lamento que parece venir de la nada. Este es el tipo de experiencias que alimentan las leyendas urbanas. Hoy vamos a desentrañar uno de estos mitos aterradores que ha dejado huella desde tiempos ancestrales. Existe una historia sobre un misterioso ser, una figura de apariencia humana que aparece en las noches más oscuras, susurrando secretos prohibidos al oído de aquellos que caminan solos. Esta leyenda no solo es un escalofrío moderno, sino que se remonta a culturas antiguas que lo describían como el guardián de verdades ocultas. Ahora, mientras te recorren escalofríos, te preguntarás, ¿qué hay de cierto? A través de tiempos y culturas, los relatos de esta entidad son constantes, uniendo folclore con realidad de manera misteriosa. Así que la próxima vez que camines en la penumbra, tal vez quieras llevar una linterna, porque lo inquietante no siempre es visible, pero está ahí, acechante en el borde de la realidad. Imagina una noche oscura en un pueblo remoto donde las sombras susurran secretos antiguos. La leyenda cuenta que cada vez que un viajero se ha perdido aquí, unas luces misteriosas emergen entre los árboles, llevándose consigo a los incautos. Esta historia no es solo un cuento de miedo. Desde México con La Llorona hasta Europa con la Dama de Blanco, las leyendas reflejan algo primordial, nuestros miedos a lo desconocido y la pérdida. ¿Por qué las generaciones han temido tanto a estas historias? Porque son ecos de terrores ancestrales, la manifestación de lo que más nos asusta, narradas de generación en generación. Los escalofríos que sentimos son los mismos que nuestros antepasados experimentaron al enfrentarse con lo que no podían comprender. Entonces, la próxima vez que sientas un frío inexplicable al escuchar una leyenda, recuerda, no estás solo. Estamos conectados a través de estos relatos, unidos por miedos que nos han acompañado desde tiempos inmemoriales. Imagina que estás navegando en las redes sociales y de repente te topas con un titular escalofriante, la aterradora historia de la Dama Blanca, esa aparición fantasmagórica que acecha en las carreteras. Curiosamente, esta leyenda se originó hace siglos, entre las sombras de las culturas ancestrales, pero ¿cómo llegó a convertirse en un fenómeno viral en nuestro mundo digital? Bueno, la esencia de estas historias reside en el misterio y el temor que despiertan. Al deslizar el dedo por la pantalla, sientes un escalofrío en la espalda, como si la Dama Blanca estuviera justo detrás de ti. Entre el sonido de un trueno tú te encuentras sentado al borde del asiento, atrapado en un ciclo de miedo y curiosidad. Te das cuenta de que compartes este miedo con millones de personas, generando así un eco que resuena de un continente a otro. Aquí, en este oscuro rincón de la web, la leyenda se transforma. Se vampiriza y adapta para captar votos de miedo y compartidos como si fueran ley. En un clic, viajas de lo más profundo de la tradición oral a la inmediatez digital. Intrigado, te preguntas qué otra épica historia está esperando a hacerse viral. Imagina estar en un pueblito perdido entre montañas, donde nadie sale de noche a menos que sea absolutamente necesario. El aire frío se siente denso, y todos conocen la leyenda del espectro que ronda por el bosque, un ente al que muchos afirman haber visto. Sin embargo, un valiente grupo de investigadores está dispuesto a enfrentar lo imposible. Equipados con cámaras y detectores, siguen los pasos de aquel espectro, que según dicen, es el alma del último chamán que protegió la aldea. La leyenda cobra vida cuando las cámaras captan una figura etérea que susurran parece formar parte del viento, pero, ¿y si la ciencia tiene una explicación? Los sonidos de sus rituales ancestrales todavía resuenan y el bosque parece guardar secretos que la moderna tecnología apenas empieza a entender. Este cruce de caminos entre ciencia y tradición nos muestra que quizá, solo quizá, lo inexplicable está más cerca de ser resuelto. Y mientras tanto, los aldeanos siguen compartiendo historias alrededor de una fogata, recordando que a veces, el mito y la realidad caminan juntos. Imagínate escuchar llorar a un bebé en mitad de la noche, solo para descubrir que el llanto viene de nada más y nada menos que una pintura antigua. En un pequeño pueblo en Perú, esto no es una simple historia de fogata, sino un testimonio vivido por muchos.
Todos aseguran haber visto a la pintura moverse, a veces incluso llorar, dejando ríos de lágrimas en el suelo. Los ancianos dicen que es el espíritu de un niño atrapado en el lienzo durante siglos, mientras otros piensan que es una manifestación que advierte sobre un futuro desastre. Desde entonces, la gente evita la galería donde la pintura cuelga. Pero lo más aterrador es que quienes se atreven a escuchar más, dicen que el lamento en realidad susurra advertencias sobre secretos oscuros del pasado que, hasta hoy, nadie ha querido desenterrar. ¿Te atreverías a escuchar? Imagina esto: un grupo de arqueólogos en una jungla remota encuentran un texto antiguo oculto en una cueva. Dice algo así como que la luna llena es un huevo gigante esperando eclosionar. Suena descabellado, pero basta con ver la expresión en sus rostros para saber que dudan. Estos textos, parte de una leyenda indígena, insinúan más de lo que parece. El zumbido de la noche embrujada, el viento susurrando secretos olvidados, encienden la piel, hacen pensar que hay más verdad en el mito de lo que creemos. Mientras nos cuestionamos la línea entre la verdad y ficción, recordamos historias ancestrales que transitaban entre seres humanos y lo desconocido. Aquí no estamos para sentenciar, sino para maravillarnos con la magnitud de nuestras leyendas y cómo reflejan nuestro eterno deseo por descubrir lo indescriptible. Imagina que estás caminando solo por un callejón oscuro, un viento frío te roza el cuello y de repente, una sensación extraña. Ese escalofrío que recorre tu espina, lo hemos sentido todos. Pero, ¿sabías que esta sensación puede tener raíces en rituales ancestrales? Las leyendas urbanas. Un antiguo mito japonés, conocido como Kujira, dice que el espíritu de una ballena gigante amenaza a pescadores desde hace siglos. Historias que antes se contaban alrededor de un fuego para mantener a los más jóvenes atentos, ahora se transforman en relatos virales en la red. Cada cultura aporta sus miedos. Un pueblo remoto en Europa susurra sobre un bosque encantado, donde aquellos que entran nunca son los mismos al salir. Estas historias, repletas de un extraño atractivo, nos conectan con lo más primitivo de nuestra psique. Y es justo en este tipo de relatos que se entrelazan nuestros temores más profundos y nuestra fascinación. Nos vemos en el próximo episodio para desvelar más misterios ocultos. Imagina una noche helada, la luna bañando con su luz el bosque, y un grupo de jóvenes al borde de un lago, contando historias de terror. El más valiente lanza una pregunta: ¿y si el alma en pena que se escucha por la noche es real? Todos ríen, pero una anciana del pueblo, que estaba cerca, se acerca y dice: eso no es solo un cuento. Hace siglos, en estas tierras, un guerrero desesperado perdió a su amor en una batalla y juró que su espíritu vagaría hasta verla regresar. El aire se vuelve denso, el viento parece aullar junto al ruido de hojas secas. En este instante, una sombra cruza el lago y todos quedan en silencio. ¿Un mito? ¿Una verdad? Lo cierto es que esa noche, ninguno podía dormir, pues la leyenda había cobrado vida. Ahora, cada noche, más personas dicen escuchar el lamento. ¿Coincidencia? ¿Sugerencia? Al final, los mitos no son solo historias, son ecos de pasados olvidados que resuenan y alimentan la imaginación. Imagina que te encuentras en medio de una noche oscura en un remoto pueblo. Todo es silencio, hasta que el crujido de las hojas secas bajo tus pies rompe la quietud. A tu alrededor, las sombras juegan trucos en rincón tras rincón. Cuenta la leyenda que en este mismo lugar, hace siglos, un espíritu vengativo atrapaba a los incautos en un ciclo de terror interminable. Te preguntas si es un simple cuento, pero sientes que alguien te observa. Estoy aquí para contarte cómo estas leyendas que nos asustan tanto nacen de los miedos compartidos por quienes vivieron mucho antes que nosotros. Son sus historias, sus angustias y esperanzas quienes pintan estas narraciones en nuestras mentes. Podríamos pensar que es solo ficción, pero en realidad son ecos de tiempos pasados que influyen en nuestras creencias y formas de vida. Mantente atento, que habrá más historias que sacudirán tus certezas. Imagina caminar por un callejón a medianoche, la niebla espesa ocultando lo que hay a metros de distancia. En esa penumbra, surge una figura. Dicen que es el demonio, condenado a vagar eternamente por esa estrecha calle de un pueblo olvidado.
Arnaldo, un joven de 17 años decidido a desafiar estos cuentos, se adentró en el callejón una noche, riendo ante la historia que había asustado a generaciones enteras. Decía que todo era un invento para mantener a los niños en casa. Pero lo que encontró fue algo que jamás podría explicar: sus ojos perdidos, el pálido escalofrío que recorrió su espalda cuando escuchó ruidos extraños, como una antigua canción que no entendía. Corrió, su corazón en una carrera furiosa contra el tiempo. Esa experiencia, dicen, lo cambió para siempre. Ahora, una advertencia: si alguna vez te atreves a pasear por la callejón del demonio, no vayas solo y lleva siempre una luz. Quizás solo sean historias, pero también podrían ser advertencias del pasado. ¿Alguna vez te han contado una historia que hace que se te erice la piel? Imagina caminar por un sendero oscuro en el bosque, cuando de repente, una figura blanca y espectral aparece entre los árboles. Es la famosa Dama Blanca, una leyenda que ha sembrado miedo durante siglos. Se dice que esta aparición perturba a aquellos que entran en su territorio, atrapados entre el deseo de descubrir y el terror de lo desconocido. La leyenda de la Dama Blanca no es solo una historia para contar al calor de una fogata, sino un reflejo de los miedos ancestrales que habitan en lo profundo de nosotros. La sensación de frío en la espalda, el viento que parece hablarte, todo eso forma parte del terror psicológico que nos conecta con nuestros antepasados. Entonces, ¿te atreverías a escuchar los sonidos del bosque? Porque quizás, solo quizás, no sean solo rumores. Esta escalofriante historia es solo una de las muchas leyendas urbanas que todavía hoy nos dejan con una sensación de misterio. ¿Quieres saber más? ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se esconden detrás de las leyendas urbanas más aterradoras? La habitación 101 es un misterio que helaría la sangre de cualquiera. Se dice que las paredes de esta habitación embrujada respiraban y se movían, como si contuvieran almas atrapadas de tiempos ancestrales. Imagina entrar y escuchar ruidos inexplicables en idiomas olvidados. Todo comienza con un grupo de valientes exploradores, quienes decidieron desafiar lo impensable. Sentían el gélido aire rasgarles la piel mientras un tamborileo extraño marcaba su paso. Cada rincón era una invitación al pánico, pero la obsesión por descubrir la verdad los mantenía firmes. Un oscuro anhelo de desvelar lo que en culturas antiguas se consideraba un portal al más allá. Al final, sus pieles palidecieron y sus corazones latieron al unísono del misterio inconcluso, quedando solo una pregunta en el aire. ¿Lo intentarías tú? En pleno campo de batalla, cuando el silbido de las balas y el estruendo de los cañones son el único lenguaje, surge una leyenda que pone la piel de gallina. Una sombra escurridiza que atraviesa trincheras y se lleva a los soldados en medio de la noche. Le llaman el recolector. Imagina que conduces por una carretera solitaria. La niebla envuelve todo, y justo en la curva más cerrada, una figura se materializa en la oscuridad. Una chica con una mirada perdida y una advertencia que helaría a cualquiera. Esa leyenda, la chica de la curva, ha sido narrada generación tras generación, trazando su origen a un tiempo en que los hombres temían las sombras y los espíritus. En esas noches interminables, cuando las personas se aferraban a sus mitos para explicarse lo inexplicable, nació la historia de una joven que advertía a los viajeros sobre el peligro inminente. Moviendo su mano temblorosa, señalando lo que está por venir, esta aparición se convierte en un eco de advertencias ancestrales. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué esconde su mirada? ¿Un secreto atrapado en el tiempo o simplemente el miedo ancestral que aún vive hoy en las esquinas oscuras de nuestras mentes? Imagina entrar a una casa en medio de la noche, y de repente, todo se hiela a tu alrededor. Jóvenes que creen ser valientes, han escapado de esta casa en una aldea de Rumanía, aterrados por los gritos que emanan de sus muros. Los ancianos del lugar murmuran en voz baja sobre una leyenda antigua, donde las sombras de aquellos que murieron prematuramente todavía buscan justicia. Esta casa de los muertos supuestamente aparece durante el solsticio de invierno, cuando el portal entre nuestro mundo y el más allá se dice que está más abierto. Algunos aseguran haber visto a una mujer vestida de blanco, siempre siguiendo a los visitantes, observándolos con ojos vacíos. Su historia ahora se mezcla con la cultura moderna, recordándonos que a veces, el pasado no descansa en paz. ¿Te atreverías a entrar?
Estas leyendas se arraigan en lo que más tememos, lo desconocido. Imagina estar solo en la noche, caminando por una calle desierta, y de repente sientes un escalofrío que recorre tu espalda. No es solo un miedo irracional, es el legado de las leyendas urbanas que todavía susurra en nuestros oídos. Desde la aterradora historia de la mujer de blanco hasta el hombre sin rostro, estas historias han sobrevivido siglos, bebiendo del miedo primitivo que compartimos. Cuando éramos pequeños, las oíamos en fogatas, pero ¿sabías que sus raíces llegan a las culturas ancestrales? Civilizaciones antiguas contaban historias para protegerse del peligro, pasándolas de generación en generación. Ahora, en un mundo lleno de tecnología, estas leyendas se adaptan, florecen en foros de internet y videos virales, y nos recuerdan que no importa cuánto avancemos, el miedo sigue siendo el mismo. Y ahí estás tú, manteniendo viva esta tradición con cada relato que compartes. Así que la próxima vez que escuches un crujido en la noche, recuerda, es el eco de las leyendas urbanas que aún viven entre nosotros. Imagínate vagando por un bosque, solo, con la niebla cerrándose a tu alrededor. Medio siglo atrás, ese mismo lugar fue el hogar de rituales secretos que inspiraron la leyenda urbana de la Dama Gris, una figura etérea que aparece ante aquellos que se atreven a desafiar lo desconocido. Estas historias no nacen de la nada, emergen de las sombras del pasado, donde antiguas culturas solían celebrar ceremonias místicas, sonidos de un poder ancestral que todavía palpita. Mientras los pueblos ancestrales buscaban explicación a lo inexplicable, estas narraciones fueron tomando forma, resurgiendo como advertencias en las urbes modernas. Entre las ramas crujientes y los sonidos del viento, todavía podemos sentir el aliento de aquellos que, con temor y respeto, tejieron el telar de estas leyendas. Imagina caminar solo por las calles oscuras de una ciudad cuyas sombras ocultan secretos aterradores. De repente, te das cuenta de que no estás solo. Una figura espectral emerge, susurrando historias que parecen sacadas de tus peores pesadillas. Lo que desconoces es que estas historias tienen raíces profundas en antiguas culturas, que por siglos han perfeccionado el arte del miedo. ¿Sabías que los mitos urbanos suelen encerrar una verdad incómoda? Desde el hombre del saco en España hasta el temible Wendigo de América del Norte, las leyendas evolucionan, pero el miedo que provocan sigue siendo el mismo y está aquí para quedarse. Así que, la próxima vez que escuches un rumor que erice tus cabellos, recuerda, hay un grano de verdad del que nadie se atreve a hablar en voz alta. Enciende las luces, porque estas historias no están hechas para los débiles de corazón. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen esas leyendas urbanas que te quitan el sueño? Imagina esto. Una noche, hablando con amigos, alguien menciona a La Llorona, pero la conoces vestida de mariachi, tocando para invocar a los muertos. Parece loco, ¿verdad? Pero esta variación no es tan descabellada. Resulta que muchas leyendas urbanas nacen de fragmentos de culturas populares que se reinventan con el tiempo, trayendo consigo una mezcla de miedo y fascinación. Desde películas de terror hasta canciones, la cultura pop es una herramienta poderosa que transforma el origen de estas historias ancestrales, haciéndolas más vibrantes, cercanas y, en cierto modo, aún más aterradoras. Así que la próxima vez que escuches de un fantasma con gafas de sol, recuerda, la cultura pop está moldeando cada rumor, haciendo de los mitos antiguos experiencias nuevas e impredecibles. Entonces, imagina que estás caminando por una calle oscura, el viento silba susurrante entre los árboles, y de pronto te encuentras con un viejo amigo, pero algo no cuadra en su mirada, sus ojos están vacíos, como si estuviera poseído. Así nacen los mitos urbanos, historias que se replican como fuego en una pradera seca, sembrando temor y suspenso. En un tiempo, todos hablaban del aterrador hombre sin sombra que secuestraba a quienes se atrevían a salir de noche. Pero, ¿qué hay de real en estas historias? ¿Cómo se propagan tales leyendas en el entramado de nuestra cultura? La respuesta está en la necesidad humana de explicar lo inexplicable, de encontrar sentido en el caos. Y así, esos relatos perduran, pasándose de generación en generación como un ruido en la noche. Aquí está la verdadera voz del pueblo, un eco de las culturas ancestrales que resuena hasta hoy. Prepárate para descubrir cómo el miedo se convierte en una historia que nunca muere. Imagina que estás caminando por una calle oscura,
cuando de repente ves una figura con apariencia humana y movimientos muy extraños, como si estuviera flotando. Es solo un momento, pero tu corazón se acelera y el pánico te invade. ¿Qué acabas de ver? Este tipo de encuentros inesperados y aterradores son el alma de las leyendas urbanas, historias que nos acechan desde tiempos inmemoriales. Las leyendas urbanas son como el eco moderno de cuentos ancestrales, relatos que se susurran en voz baja durante siglos. Un ejemplo clásico es la leyenda de La Llorona, una figura fantasmal que llora por sus hijos perdidos y que aún pasea por las tradiciones latinas. Aunque parecen irreales, estas historias suelen reflejar miedos y ansiedades sociales muy reales. Transmitidas de generación en generación, nos atrapan por la simple emoción y la peligrosa atracción del misterio. Así que, la próxima vez que escuches una historia de terror que te ponga los pelos de punta, recuerda, es posible que esté más cerca de la realidad de lo que piensas. Imagina un mundo donde héroes y villanos no solo existen en papel o pantalla, sino que sus leyendas resuenan a través de generaciones. De repente, un cómic en tus manos se convierte en la chispa de una mitología moderna, igual que los cuentos que nuestros ancestros susurraron junto al fuego. Nuestros superhéroes favoritos, más allá de sus capas brillantes, son herederos de esos mismos relatos antiguos que asustaban y fascinaban a nuestros antepasados. Se percibe en cada página la misma sensación escalofriante que experimentamos con esas leyendas urbanas que atraviesan culturas y épocas. Al cerrar el cómic, una idea queda flotando. Historias de papel alimentan nuestra imaginación, pero sus ecos vienen de historias mucho más viejas, historias que alguna vez hicieron que incluso los más valientes mirasen sobre su hombro en la oscuridad. Imagínate que estás caminando por un sendero oscuro en medio de la noche, cuando de repente, escuchas un murmullo extraño. En ese instante, el corazón se te detiene. Esto no es una película. En un pequeño pueblo de Inglaterra, en el siglo XIX, los habitantes creían haber visto a un hombre sin cabeza cabalgando a través de los campos. Pero, ¿adivina qué? Este relato no surgió de la nada. Todo comenzó con una macabra cadena de robos de tumbas, que terminó con la leyenda enloqueciendo generaciones. En lugar de misteriosa magia, era el pánico del desconocido que daba rienda suelta a la imaginación colectiva. Así, la realidad de un delincuente dio origen a un mito aterrador que aún se cuenta al calor de una fogata. ¿Quién diría que un simple robo podría incubar una pesadilla que cruzó océanos y siglos? ¿Sabías que en la Grecia antigua ya se hablaba de un ser que acechaba en las sombras, listo para llevarse a los niños que desobedecían? Avancemos siglos después, y descubrimos que este mito ancestral ha cobrado nueva vida en nuestras redes sociales. Con un solo clic, estas historias resurgen, se vuelven virales, y asustan a toda una nueva generación de internautas. Escalofriante, ¿verdad? Un simple vídeo de una sombra misteriosa o un audio inquietante son combustibles perfectos para esas leyendas que te erizan la piel. Y aunque pensamos que somos más escépticos que nunca, la verdad es que un buen susto es irresistible. TikTok, Instagram, ahí es donde los antiguos cuentos recobran su poder de aterrorizar, adaptándose y creciendo con cada compartida. Imagina cuántos mitos nacen diariamente. Es una locura. Así que la próxima vez que te salte esa notificación con algo impactante, recuerda, quizás estés viendo el renacimiento de una leyenda urbana en tiempo real. Imagina una oscura noche de tormenta, donde un grupo de adolescentes decide explorar un edificio abandonado que había sido el centro de rumores extraños. Cuentan que dentro, en los rincones polvorientos y oscuros, se escuchan sonidos que parecen venir de otro tiempo. La leyenda dice que aquellos que entran, a menudo sienten una extraña corriente helada, como si algo o alguien estuviera observando desde la penumbra. Pero, estos chicos no creen en estas viejas historias, riéndose de sus propios escalofríos. Sin embargo, a medida que avanzan por el pasillo, descubren en las paredes dibujos hechos a mano, narrando antiguas leyendas urbanas que aún en la actualidad siguen moldeando nuestra forma de ver el misterio y el peligro. Al final, se dan cuenta de que las raíces de estas leyendas son mucho más profundas y reales de lo que jamás imaginaron, unas que conectan nuestro presente con un antiguo pasado lleno de superstición y mitos. Así es como las leyendas urbanas no solo sobreviven, sino que evolucionan para seguir asustándonos.
Imagina caminar solo por una calle oscura cuando de repente escuchas un viento helado en tu oído. No mires atrás, han pasado siglos, pero esta advertencia sigue viva en nuestras leyendas urbanas. Desde la antigua Mesopotamia hasta nuestras ciudades modernas, estas historias han evolucionado para reflejar nuestros miedos más profundos. Los niños alrededor de fogatas cuentan historias sobre espectros y criaturas ocultas, creyendo que un simple cuento puede mantenerlos a salvo. Pero ¿por qué seguimos tan fascinados por estas narrativas? Porque detrás de cada fantasma y cada monstruo se esconden lecciones de vida y avisos de precaución ancestrales. Avanza el tiempo, cambian las modas, pero el eco de las leyendas perdura en rumores que conectan generaciones. Lo que antes era un llamado de alerta ahora nos atrapa en su red de misterio, y nos obliga a mirar al abismo esperando no encontrar más que nuestra propia sombra. Recuerda, cada historia tiene su origen y cada relato es un espejo de la sociedad que lo creó. En este punto, las leyendas urbanas se convierten en un puente entre lo ancestral y la modernidad, animándonos a cuestionar el futuro que estamos construyendo y recordándonos que a veces el pasado tiene más poder del que imaginamos. Imagina caminar por un bosque en medio de la noche. De repente, un ruido. Algo que eriza la piel y paraliza cada músculo. No estás solo. La Llorona, una de las leyendas urbanas más aterradoras, viene de las culturas antiguas de América Latina. Se dice que es el espíritu de una mujer que llora por sus hijos perdidos, un llanto que hiela hasta el alma más valiente. En cierto pueblo, cuentan que un viajero solitario escuchó el lamento y nunca más se supo de él. Los que sobreviven a su encuentro relatan una tristeza intensa, como si su dolor se impregnara en ellos. Este espectro representa la angustia y el arrepentimiento, sentimientos tan universales y atemporales que cruzan generaciones y frontera. Ahora, cuéntanos en los comentarios las leyendas urbanas que más te han impactado y sugiérenos otros relatos para explorar en futuros videos.